pasada, que también en el seno del resalto, en la turbulencia también se produce un efecto de cavitación por pulsos de presión instantánea, que era un fenómeno, la cavitación es un fenómeno asimilable a la ebullición, nada más que a temperatura constante la presión disminuye por debajo de la presión de vapor, formándose burbujas. Esas burbujas se instalan y en un lugar de, cuando aumenta la presión, las burbujas implotan. Implotar es estallar hacia adentro, digamos, no hacia afuera, no es explotar, sino implotar. Y este fenómeno causa grandes deterioros en los cuencos amortiguadores, sobre todo cuando tienen estos bloques de impacto. Las burbujas tienden a refugiarse, digámoslo así, en zonas fijas y suelen ser entre las aristas que forman con la base del cuenco disipador. Entonces, son poco recomendable el uso de todos estos dispositivos, de todos estos dientes, por temor a, a la cavitación en el seno del resalto. Bueno, cuando ustedes hablan ya de canales inclinados, digamos, el peso, se debe tener en cuenta el peso del resalto. Pero esto no puede emplearse en las ecuaciones de momento. O sea, siempre vamos a utilizar las expresiones de resalto cuando el resalto se produzca en un tramo horizontal con una pendiente despreciable. Dice, el resalto hidráulico se controla por medio de obstáculos de diferentes diseños. Bueno, vertedero de cresta delgada, de cresta ancha, subidas y descensos abruptos del fondo del canal. Eso es cuando nosotros queremos que se produzca el resalto. Bueno, disipación de energía, cuáles son las aplicaciones, mantenimiento de nivel, incremento de gasto descargado por una compuerta. Sí, digamos, son muchas las posibles aplicaciones que tenemos. Mezcla de sustancias químicas, aireación de flujos, remoción de bolsas de aire con flujos de canales abiertos, canales circulares, identificación, efectividad, costo del flujo. Bueno, yo quiero ver si más o menos tienen alguna duda en cuanto al resalto y para que sigamos con las curvas de remanso. ¿Necesitan alguna explicación adicional, algo? Por ahora no, ingeniera. ¿Se entendió, profe? ¿Han entendido? Bueno, bien. Vamos al flujo gradualmente variado. Entonces, en contraposición de lo que decíamos del resalto, que es el perfil del nivel libre del flujo bruscamente variado, cuando el flujo es gradualmente variado, se producen lo que se denominan curvas de remanso. ¿Cuáles son las características? Bueno, la primera característica de una curva de remanso es que es prácticamente imperceptible a la vista del humano común, digamos. Ustedes no están, por ejemplo, en el Cadillal, se van a pescar, ustedes dicen, ah, qué linda de uno que se ha formado, o sea, no sabemos que hay una curva, que están navegando sobre una curva de remanso. La curva de remanso es una curva prácticamente imperceptible, de gran extensión, de muy larga extensión. Entonces, generalmente, bueno, digamos, los hidráulicos sabemos que la superficie de un embalse
no es horizontal, sino que obedece a una curva en desarrollo. Ahora, ¿cómo será esa curva? Bueno, decíamos que el flujo varía, gradualmente variado en canales al tipo cuya profundidad tirante varía gradualmente a lo largo del canal. Entonces, es una curva, en realidad no es una curva, es una superficie curva, porque, digamos, está es la superficie del agua. ¿Cuáles son las condiciones? El flujo es permanente, o sea, que las características hidráulicas permanecen constantes. Ingeniera, disculpe. Sí. ¿Usted cambió el PDF o sigue en el de resalto? No, sigo con el de PowerPoint. Ah, Ay, bien, no bien. me digas, ¿que no lo han visto? ¿No lo están No, viendo? está Seguimos en el resalto. Ah, congelado en el resalto, espera. Ah, yo lo cambié, tienen razón, y no he cambiado el fondo de pantalla. Ahora, Perfecto. Ahora sí. ahora sí. Sí, yo he seguido hablando como si me olvidó de ustedes. Bueno, perdón. Entonces, las condiciones, decíamos que el flujo es permanente, o sea que todas las características hidráulicas permanecen constantes en una sección considerada y en un intervalo de tiempo. O sea, todas las características hidráulicas son independientes del tiempo, o sea, siguen siendo un flujo permanente. Y las líneas de corriente son prácticamente paralelas, o sea, que sigue valiendo la distribución hidrostática de presiones. O sea, que estas son las condiciones para aplicar Bernoulli. Sería hidráulicamente la diferencia que hay con el resalto. Yo en el resalto no puedo aplicar Bernoulli. ¿Por qué? Porque las líneas de corriente no son paralelas y no vale la ley, la distribución hidrostática de presiones, por cuanto yo tengo un flujo turbulento y mis presiones son aleatorias. Entonces, en el resalto, nosotros aplicamos la ecuación de momentum y en el remanso sí podemos aplicar Bernoulli. Después tenemos, esto ya lo hemos visto el día lunes. Por ejemplo, tienen un régimen fuertemente variado, que sería en este caso la contracción de fondo, gradualmente variado. Después acá hay una curva de remanso, se produce un resalto, volvemos a tener un régimen gradualmente variado y después bruscamente variado, que este sería el flujo de un vertedero, es fuertemente variado, que digamos lo opuesto del resalto. Y después gradualmente variado y otra caída más, o sea, a lo largo, y la superficie del nivel libre acá también es gradualmente variado. Digamos, se puede ir combinando el perfil del nivel libre, que es lo que nosotros estamos estudiando, puede ser de varias formas. La energía en canales, estamos hablando de la energía total referida a un plano horizontal, la ecuación de Bernoulli. Tomamos dA coseno de teta en el caso que nosotros tomamos D como perpendicular al fondo del canal, y en realidad nosotros trabajamos con I, que es D coseno de teta. Bueno, las hipótesis del flujo gradualmente variado, la pérdida de carga es la misma que para el flujo uniforme, o sea, como yo puedo aplicar Bernoulli y tomo secciones relativamente cercanas, y como sé que el flujo varía muy gradualmente, entonces yo puedo tomar las mismas ecuaciones de la pérdida de carga que el flujo permanente y uniforme. Entonces, aplicamos de la misma manera el delta H. Estas son las hipótesis, la pendiente del canal es pequeña, y acá ustedes tienen que, sí.
Bueno, la pendiente es pequeña con respecto a la vertical. O sea, yo quisiera en este punto que ustedes tengan en cuenta que acá nosotros tenemos varios tirantes. El primer tirante sería el tirante del régimen uniforme. ¿Cuál sería el tirante del régimen uniforme? El que verifica la ecuación de Manning, por ejemplo. La ecuación de Manning es para régimen permanente y uniforme. El I que verifica la ecuación de Manning es el I del régimen uniforme. Ahora, en esta sección ustedes tienen dos tirantes acá que no están especificados, pero puede ser I1 e I2 y son diferentes. Y esos son los tirantes del régimen gradualmente variado. Y después tenemos el tirante crítico, que es un tirante que depende de, básicamente, bueno, de la geometría y del caudal. De la pendiente también, por supuesto. Bueno. ¿Cómo se clasifica el perfil del flujo gradualmente variado? El flujo gradualmente variado, yo les decía el lunes, es como que las curvas en realidad tienen nombre y apellido. El apellido de la curva los da el tipo de pendiente. Entonces, respetando, digamos, la forma de dar esta materia, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Escucho el micrófono abierto? No por ahora, ingeniero. Ah, bueno, es alguien que aprendió el micrófono. Bueno, entonces decíamos que era H, M o C. O sea, H, si la pendiente es horizontal, que trabajamos poco con curvas de remanso en pendiente horizontal, M de Mild, o sea, pendiente suave, o sea que la pendiente es menor que la pendiente crítica. C que es la pendiente crítica, y ahí es lo que nosotros tenemos, y N como el tirante del régimen normal. O sea, el régimen normal sería el permanente y uniforme. Y después tenemos S, que es steep o pendiente fuerte, que es el caso que el tirante normal es menor que el tirante crítico. Y después tenemos la contrapendiente, que es la pendiente negativa o pendiente adversa, que se llama A. Pero básicamente nosotros estudiamos 8 curvas de remanso. 3 que serían de la pendiente M, que es suave, la pendiente mild, M, 2 del régimen crítico y otras 3 del steep, que es la pendiente fuerte. Ahora, ustedes ya tenemos el apellido de las curvas, que serían S, C y M, y después tenemos las zonas en las que se producen estas curvas. Ustedes tienen el tirante normal y el tirante crítico. Acá tienen el tirante crítico y el tirante normal. Entonces, si se producen puede producirse en la 1, la 2 o en la 3. En la 1 es la que está por arriba, la 2 es la que es intermedia y la 3 es la que está por abajo. Ahora, si yo estoy en un régimen subcrítico como el de arriba, digamos que la zona 1 va a ser la que está por encima del mayor de los dos tirantes, que en este caso va a ser el tirante normal, porque el régimen es subcrítico. Entonces decimos, bueno, en este caso, como es la pendiente es débil o mild, entonces ya vemos M, tendríamos M1, M2 y M3. En el caso de la pendiente fuerte,
tendríamos, en lugar de fuerte, le llamamos steep, o sea, S, tendrían S1, S2 o S3. Supongamos, analicemos el primer caso. El régimen es subcrítico. La zona 1 se produce un M1. Como está por arriba del tirante normal y por arriba del tirante crítico, M1 es una curva que se produce en régimen subcrítico. M2 es una curva que se produce en régimen subcrítico porque está por arriba del tirante crítico. Y M3, que puede ser tranquilamente la salida de fondo de una compuerta de fondo, la zona 3 se produce una M3 que está en régimen supercrítico, pero para una pendiente subcrítica. ¿Se entiende eso? Pregunto. Sí, en general. ¿Sí? Bueno. Analicemos el segundo caso. Y estamos en presencia de un canal de régimen supercrítico. ¿Por qué? Porque el tirante normal es menor que el tirante crítico. Entonces, es una curva S. En la zona 1 se produce la S1, en la zona 2 la S2 y en la zona 3 la S3. En la zona 1, la S1 es un régimen subcrítico porque es mayor que el tirante crítico. En la zona 2 es supercrítico y en la zona 3 es supercrítico. O sea, S1 es subcrítico, S2 y S3 son supercríticos. ¿Se entiende? Esto suele ser pregunta de examen, por eso les pregunto si lo están entendiendo bien. O sea, ingeniera, cuando la curva de remanso esté por encima del tirante crítico va a ser subcrítico y cuando esté por debajo va a ser supercrítico. Claro, por la definición de tirante crítico, eso lo tenemos que internalizar ya de mecánica de fluido. Nosotros decimos que el régimen, digamos, el tirante crítico es el tirante que hace mínima la energía específica. Ahora, el número de Fruit igual a 1 es debido al tirante crítico. O sea, si yo sé cuánto vale mi H crítico o el I crítico, y con ese I crítico calculo el número de Fruit, me tiene que dar igual a 1. Si el número de Fruit es mayor que 1, el régimen es supercrítico. O sea que el tirante tiene que ser mayor que el tirante crítico. ¿Se entiende? Estoy diciéndolo al revés. Bien. Si ya se me ha hecho un lío. Sí. Si el número de Fruit es mayor que 1, el régimen es supercrítico. Y el tirante tiene que ser menor que el tirante crítico. El régimen es supercrítico. ¿Por qué? Porque tiene mayor velocidad. O sea, al ser la velocidad v cuadrado sobre la raíz de g por h, entonces la velocidad aumenta con el cuadrado, el número de Fruit aumenta con el cuadrado de la velocidad. Entonces, en la zona, volviendo otra vez, en la primera parte, si ustedes tienen en la zona 1 el tirante normal, el régimen es subcrítico porque está por arriba del tirante crítico. Cuando está por abajo del tirante crítico es supercrítico. ¿Se entiende o no? Sí.
Sí, sí. Bueno, Sí, sí, ingeniera. bueno. Sí, sí, todo sí, bien. Entonces, en la zona 1, volvamos de nuevo, que no están marcados acá, pero en la zona 1 del M, o sea, de M1, M2 y M3, M1 es subcrítico, M2 es subcrítico y M3 es supercrítico. En la zona 1 del S tenemos S1, S2 y S3. S1 es subcrítico, pero S2 es supercrítico y S3 es supercrítico. ¿Sí? Están invertidos. Bien. Después hemos visto los tipos de curvas de remanso. Y acá están como presentados, digamos, esto es del libro del Bente Show, donde pueden tranquilamente verlos, digamos. Tenemos la pendiente, digamos, M, acá tienen un M1, M2 y la M3. Tienen el régimen crítico, tienen C1 y C3, porque no hay entre dos. Y tienen en el F, que sería el S, que sería el último, el subcrítico. A ver, esperen acá, que no se ve bien. Acá tienen el S1, la S2 y la S3. Ahora, si las analizamos, ya después vamos a volver sobre eso. Si las analizamos, por ejemplo, suave tienen M1, M2 y M3. M1, M2 y M3. El M1 tiene una relación de tirante-longitud positiva, o sea que a medida que aumenta la longitud, la diferencia, la diferencial del tirante con respecto a la longitud es positiva, entonces la profundidad en el sentido de la corriente aumenta. ¿Cómo es el régimen? Subcrítico. La M2 es una curva descendente, entonces el diferencial de la profundidad con respecto a la longitud disminuye y la que se llama M2 y también es un régimen subcrítico. La M3, que podría ser una salida de una compuerta de fondo, tiene un sentido positivo en función del sentido de la corriente y el régimen es supercrítico. En el caso de la pendiente horizontal, que podemos tener también el mismo caso de la compuerta de fondo o de la caída, bueno, como es horizontal, está por arriba del tirante uniforme, del tirante normal, entonces el régimen es subcrítico y el otro es supercrítico. Veamos, me interesa más esta, la curva pronunciada o S. En el caso de la S1, hemos dicho que estaba por arriba del tirante crítico, es la única S que es subcrítica, la S1, ya que la S2 y la S3, al estar por debajo del tirante crítico, es supercrítica. La S1 disminuye la relación entre el tirante y la longitud, en el sentido de la longitud del canal, entonces disminuye y la S3 aumenta, ambas en régimen supercrítico. Acá ustedes las tienen todas juntas, sería M2, por ejemplo, acá tienen M1, M2 y M3. Y acá tienen las posibles aplicaciones. Otra cosa que les he dicho, lo que no tenemos acá representada, es la ecuación general de las curvas de remanso. Entonces, por lo general,
ustedes dicen, bueno, la M1, aguas arriba, tiende al tirante del régimen uniforme, y aguas abajo tiende a la horizontal. La M2, nosotros cuando hacemos los límites hacia cero y hacia el infinito, o sea, vamos viendo en la ecuación de la curva general de las curvas de Remanso, la M2, aguas arriba, tiende a la profundidad normal y aguas abajo, perpendicular al tirante crítico. Mientras que la M3 es perpendicular, sale perpendicular al fondo del canal y tiende a ir perpendicular o tangente a la perpendicular del tirante crítico. En realidad, las curvas de Remanso, tal cual las vemos nosotros, las vemos en el perfil longitudinal del canal, es solo una sección de la ecuación matemática. O sea, la M1 que decimos nosotros es una sección de la ecuación general de la curva de Remanso. Lo mismo pasa para la M2, lo mismo pasa para la M3. Nosotros podemos tener cambios de pendiente, que nosotros en los cambios de pendiente se puede producir, por ejemplo, acá el paso de una M2 a una S2, digamos tranquilamente, puede haber variaciones o empalmes de una curva de Remanso con la otra. Si ustedes, por ejemplo, hacen bueno, acá hay un ensanche, pero podría ser tranquilamente el caso de un cambio de pendiente. Vamos a las S. En las S, nosotros tenemos las S, bueno, ¿qué dice acá? Es una pendiente importante de slip, y tenemos la S1, la S2 y la S3. La S1 es casi perpendicular a la profundidad crítica, al tirante crítico, y tiende a la horizontal. O sea, esta S1, que es esta, que es la única de régimen subcrítico en pendiente supercrítica. Digamos, se da siempre, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un canal que está en régimen supercrítico y ponemos un obstáculo. Muchas veces, cuando pones un obstáculo y salta, se produce un resalto, el tirante conjugado del tirante con el que venía no alcanza, digamos, no llega a la altura del obstáculo, entonces ese tirante conjugado empieza a aumentar para poder pasar o alcanzar el dispositivo esta altura. Por eso pasa después. Ahí se produce una curva de Remanso S1, que es en régimen subcrítico, que tiene un diferencial del tirante con respecto a la longitud positiva, entonces es creciente. La S2, por ejemplo, en la sección de un ensanche, ¿se acuerdan que antes teníamos en la anterior, tienen una M2? En la sección de ensanche, acá se empalma con esta otra que es una S2. Si ustedes tuvieran acá en este punto un cambio de pendiente M2 de M a S, se produce una M2 junto con a continuación una S2. La S2 sale perpendicular al tirante crítico y tiende al tirante del perfil normal, que por supuesto es supercrítico. ¿Por qué? Porque la pendiente es fuerte. Y la S3 sale perpendicular al fondo del canal y tiende hacia el HN o la profundidad normal.
Y después tienen la C1 y la C3, que de acuerdo a la bibliografía es prácticamente horizontal, se estudia solamente esta parte casi horizontal, y tenés C1 y C3. La C1, que sería de régimen crítico, digamos acá tienen la C1 es súper crítica o prácticamente crítica y la C3 es súper crítica. Volvemos de nuevo, siempre ustedes, cual sea la curva de remanso que se produzca, la curva de remanso obedece solo a un tramo de la ecuación de las curvas de remanso. Vamos a las secciones de control. Las secciones de control son aquellas secciones o aquellas secciones particulares en las cuales yo, por cualquier método, puedo conocer precisamente cuál es mi tirante, cuál es el tirante de ese punto. Puede ser un vertedero, cualquier singularidad, compuerta, lo que sea, que tenga el canal y que yo pueda conocer sí, sencillamente el tirante. Esas son las secciones de control. Sección de control, cambio dependiente. Bueno, los cambios dependientes pueden ser, si dependiente suave a pendiente, digamos, si nosotros trabajamos con una pendiente suave o fuerte, podemos ir de suave a más suave, de suave a menos suave y de suave a fuerte. Digamos, puede ser también a crítica, pero prácticamente yo no lo considero mucho porque la pendiente crítica, ya les he dicho más de una vez, es una pendiente netamente inestable. Entonces decimos, si es suave a más suave, se produce una curva M1. La curva M1 es creciente y está en régimen subcrítico. Si decimos suave a menos suave, quiere decir que es suave a menos suave, quiere decir que es un poquito más fuerte. Y se produce una curva de remanso M2. La curva de remanso M2 H sobre DI negativa, entonces cuando vamos creciendo a lo largo del canal va disminuyendo el tirante. Y después cuando hablamos de cambio de pendiente y de cambio de régimen, ya hablamos de una pendiente suave a una pendiente fuerte. Y eso es lo que se produce, esa curvita se llama caída hidráulica. Y se produce una M2 y una S2. No sé si lo ven en esta parte. Pendiente suave a pendiente empinada o fuerte. Y ahí ya cambia el apellido de la curva. Pero sigue siendo 2, porque está entre el perfil, está entre el tirante crítico y el uniforme, y acá está entre el tirante crítico y del tirante crítico y el que se produce de la S2. Entonces sería M2 y S2. Vamos al caso de la pendiente fuerte. Puede ser fuerte a más fuerte, fuerte a menos fuerte, y puede ser fuerte a suave. Cuando pasan digamos, cuando ustedes no cambian el régimen, se produce una sola curva. O sea, si yo voy de pendiente suave a más suave, es una M1, suave a menos suave, una M2. Pero si yo voy de suave a fuerte, tengo una M2 más una S2. Cuando
cuando hablamos de pendiente fuerte y hablamos de pendiente S, o sea, slip, en ese caso pasa exactamente lo mismo. Eleonora, cuando hablamos de pendiente fuerte, pasa exactamente lo mismo. De fuerte a menos fuerte, de fuerte a más fuerte y de fuerte a débil. Pero ¿qué pasa cuando pasamos de fuerte a débil? Ahí tenemos dos posibles situaciones. Si yo paso de fuerte a débil, yo ya sé que se produce un resalto hidráulico. Entonces, ¿dónde se produce el resalto? Bueno, obedece a un estudio de energías específicas antes y después del quiebre. Entonces, ustedes dicen, yo paso de fuerte a débil, pero ¿qué tan fuerte a qué tan débil paso? Eso depende del estudio de las energías específicas. Si la energía específica de la parte suave, le llamemos 2, es mayor que la energía específica de la parte 1, lo que ocurre es que el resalto se produce del lado de la 1 y salta hasta alcanzar el nivel de la parte 2, que estaría acá. Entonces, si a su vez la energía específica de la sección 1 es mucho mayor que la energía específica de la sección 2, lo que se produce es una invasión de la energía de la primera parte hacia la segunda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, se produce una M3 hasta que alcanzo el conjugado y salto y llego a la parte 2. ¿Han entendido? No han entendido nada, ¿no es cierto? Sí, profe, algo. De todas formas, creo que vamos a entender bien cuando lo leamos detenidamente. Bueno, para los que están grabando, bueno, yo les explico. Es un juego de energías. Si la energía de aguas abajo es suficientemente grande como para invadir aguas arriba, se produce resalto más S1. Si la energía específica de aguas arriba es suficientemente mayor para invadir aguas abajo, se produce M3, resalto y régimen normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá nosotros en este cambio de pendiente, que sería el más complejo. ¿Por qué? Porque es el único cambio de pendiente que por definición se tiene que producir un resalto. Porque yo voy de un pendiente fuerte a débil, entonces es la definición del resalto. Paso de un régimen supercrítico a un régimen subcrítico. En algún lado está el resalto. Ahora, ¿en qué lado se produce? Bueno, eso depende de qué tan importante es una energía con respecto a la otra. El hecho de que nosotros traemos digamos, el resalto se produce del régimen supercrítico a un régimen subcrítico. Eso está de acuerdo. Ahora, las energías específicas, independientemente de que sean críticas o subcríticas, tienen un valor importante. Entonces, la energía específica 1 puede ser tan significativa que se lleve puesto el cambio de pendiente y de golpe se encuentre con una pendiente suave, pero ya venía muy fuerte, ya pasó el vértice del cambio de energía, del cambio de pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Ese tirante que yo traía menor que el tirante crítico empieza a crecer con una curva M3
hasta que alcanza el primer tirante conjugado del resalto, que sería este caso. Entonces, la M3 existe hasta que, o sea, va perdiendo un poco de energía hasta que puede saltar y pasar el régimen. ¿Se dan cuenta? O sea, ese sería un caso. Y el otro caso sería en el que la pendiente suave tiene mucha energía específica y eso hace que invada aguas arriba. Entonces, desde acá, desde aguas arriba, vienen y se encuentran con esa masa. O sea, al agua no le queda otra que saltar. Entonces, el resalto se produce con el tirante normal que yo venía en régimen supercrítico, salta y su conjugado no alcanza a este valor normal y se produce una S1. Entonces, acá la S1 nace del tirante conjugado. En este caso, la M3 termina con un tirante conjugado. Yo creo que ustedes lo tienen que ver un poquito más detallado, pero digamos sería el único cambio de pendiente que es bastante complejo. ¿Por lo menos han entendido algo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, por ahora sí, ingeniera. Uh-huh. Bueno, entonces eso sería una sección de control visto como cambio de pendiente. Bueno, acá tienen otros cambios de pendiente, como por ejemplo, bueno, de las adversas a son poco probables, tanto porque son críticas como que son adversas. Entonces decimos, cuando el perfil de la superficie de agua se acerca al tirante normal, lo hace en forma asintótica, como ya lo hemos dicho. Se acerca al tirante crítico en un ángulo grande, pero finito, o sea, casi yo les diría perpendicular o asintótica a la perpendicular o al crítico o al fondo del canal. Si el flujo es subcrítico aguas arriba, pero atraviesa el tirante crítico, entonces la sección de control que produce el tirante crítico determina y ubica el perfil de la superficie del agua. Bueno, veamos el trazado. Todos los perfiles de flujo gradualmente variado ejemplifican el principio de lo que los flujos subcríticos están controlados desde aguas abajo y los supercríticos desde aguas arriba. Son detalles. Veamos el trazado de las curvas de remanso. El método de las diferencias finitas. Ustedes, básicamente, para trazar una curva de remanso, lo que se hace es determinar, tirantes a lo largo de una distancia, a lo largo, digamos, del canal. Y se divide en secciones. Cuanto más secciones con nosotros dividamos nuestro canal, cuanto más certera va a ser la curva de remanso que yo voy a dibujar. Entonces nos basamos en cuáles eran nuestras hipótesis. En que de una sección a la otra yo podía, usar las ecuaciones del movimiento permanente y uniforme, o sea, tanto para la pérdida de carga como para determinar los tirantes. Entonces, dice, el cálculo se hace resolviendo la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado. Dice, se utilizarán métodos iterativos como el estándar por pasos, que se caracteriza por dividir el canal en pequeños tramos y efectuar los cálculos paso a paso de un extremo a otro, aplicando un método de diferencia finita para la resolución de la ecuación de energía. Tenemos la misma sección
digamos, las mismas características entre sección y sección. Tenemos la pérdida de energía, la superficie del agua, esta sería la curva de remanso, el fondo y el D, que es perpendicular al fondo, y el I, que es con el que manejamos. Se define sección de control. Bueno, ya hemos dicho que son las estructuras que nos pueden dar un tirante conocido, o el tirante o el caudal conocido, que pueden ser vertederos, compuertas, umbral de fondo, contracción, que es un venturi. Veamos un ejemplo. Tienen acá un vertedero, que puede ser un embalse, lo que sea, y lo van dividiendo de acuerdo a secciones, 1, 2, 3, etc. Entonces tienen un caudal conocido, el ancho conocido, la pendiente de fondo, el N, el coeficiente de Manning, que no varía, y tienen la altura del vertedero. Entonces el caudal, que es el caudal sobre la sección media, el caudal medio, tienen una altura normal y un HB, el C del vertedero, y van conociendo los distintos H. Entonces en la sección 1 van poniendo progresiva y la sección 2 a 100, la sección 3 a 200, y acá van iterando hasta que consiguen el valor 10,20. Van en la sección 3 a 200 metros, 300 metros y a 400 metros. Bueno, yo creo que esto ya ustedes lo van a terminar viendo en la práctica, cómo se van aplicando a partir de las secciones de control. O sea, tienen la progresiva, el I, la altura del nivel, el nivel de agua en metros, el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, la velocidad y el H. Tienen el coeficiente de Manning y el H de la ecuación de Manning. Bueno, tienen las pendientes. Yo creo que nos quedaría que ustedes hagan la parte práctica y, no sé, cualquier duda que ustedes tengan, por favor me la dicen ahora. Y lo que les puedo decir es que en la antigüedad, sí, en la antigüedad, digamos, el estudio de las curvas de remanso era un estudio arduo porque, bueno, no contaban con los avances tecnológicos que tenemos ahora. Entonces, el trazado de una curva de remanso podía ser tranquilamente un trabajo de posgrado prácticamente. Con eso se recibían. ¿Alguna duda? ¿Quieren que veamos alguna cosa que les quedó pendiente? Por mi parte, creo que después de leerlo tal vez surja más duda, Ajá. pero por lo menos no tuve el tiempo ahora de leerlo antes de la clase. Uh-huh. ¿Tienen acceso al VenteShow ustedes? Lo tenemos de En la manera... fase virtual se lo puede descargar, te envía a la página esa y te permite descargar
el capítulo. No sé si será todo el libro, pero creo que el capítulo, sí. ¿Han Sí, sí. entendido algo? La idea central, sí, después hay que hilar un poco más fino. Ajá. Y sí, tienen que practicar, porque bueno, lo importante es que igual, digamos, si necesitan consulta, bueno, ya saben, tienen que subir al aula virtual. Este, Somos 3 personas nada más las que dictamos este año, pero bueno, estamos a disposición de ustedes. No es un tema fácil, pero no es un tema complicado. O sea, si le dedican un poquito de tiempo, tranquilamente lo pueden sacar adelante, digamos. La cosa es tener un poquito de astucia y de encontrar el punto de control donde yo conozca un tirante y a partir de ese tirante puedo, para las curvas de remanso hablo, puedo aplicar Bernoulli, puedo aplicar las pérdidas de carga del movimiento permanente y uniforme. Porque cuanto más pequeñas sean las secciones, cuanto menos error voy a cometer. Y bueno, y siempre tener en cuenta de que nosotros tratamos con 3 tirantes. En realidad, tienen el tirante del uniforme, el tirante crítico y el tirante real, porque como el tirante real ya no es el tirante del movimiento uniforme, ya es distinto, entonces y a su vez distinto del tirante crítico, o sea, ustedes tienen 3 tirantes. Uno real, que es el que quieren determinar, y 2 teóricos, el que corresponde al movimiento crítico que tiene todo canal, y el normal, que si no fuera un movimiento variado, sería un movimiento normal. Bueno, parece un juego de palabras, pero en realidad son conceptos. En cuanto al resalto, el resalto es desde el punto de vista hidráulico, es más sencillo también para resolver. Entonces, digamos, ustedes saben que van de un régimen supercrítico al subcrítico. Y en el medio está el tirante crítico, no queda otra. ¿Qué tan fuerte va a ser el resalto? De acuerdo al número de fruta ingresante. Y si les pedimos algo, le vamos a pedir la altura del resalto, que son la diferencia de los tirantes conjugados. Saben de que no pueden aplicar el teorema de Bernoulli en el centro del resalto y que los tirantes obedecen a la misma cantidad de movimiento. A partir de ahí, digamos, ya podemos nosotros dibujar el resalto y cuándo empieza y cuándo termina. ¿Alguna otra duda, alguna cosa que les haya quedado en el tintero, algo que me quieran preguntar? Por el momento no, Yo ingeniero. por ahora no, ingeniera. Bueno, Cualquier cosa en las consultas, a medida que hagamos los TP y eso, van a ir saliendo otras dudas seguramente. ajá. Yo igual creo de que ahora ya les va a dar clase Flavia de la parte práctica junto con Pablo. Así que bueno, cualquier cosa, bueno, ya lo sigo, ya daríamos clase el otro jueves, tendrían conmigo, para empezar con máquinas, no sé, ya veremos si este, ya empezamos con máquinas hidráulicas. Bueno, listo entonces. Bien, Cualquier ingeniera. cosa, dale.